Hay lugares en el mundo donde la historia parece latir como si aún estuviera viva, donde las montañas guardan voces antiguas y el polvo de los caminos conserva secretos que el tiempo nunca pudo borrar. Etiopía es uno de esos lugares, una nación que se mantuvo firme cuando todo a su alrededor se derrumbaba, una tierra que nunca fue completamente conquistada, ni por el poder militar de Roma, ni por la influencia religiosa del Vaticano, ni por los imperios que buscaban someterla con oro o con fuego. Mientras el mundo occidental reescribía la fe según conveniencias políticas, Etiopía preservaba algo que nadie más logró mantener intacto: la raíz espiritual original, la llama que existía antes de los concilios, antes de los decretos, antes de que la fe se convirtiera en estructura. En las altas montañas del macizo etíope, donde el aire es delgado y el silencio parece tener peso, monjes de túnica blanca siguen copiando a mano los mismos textos que sus antepasados transcribieron hace más de 1000 años. En los monasterios tallados en roca, iluminados por velas y protegidos por muros de piedra negra, se encuentran pergaminos escritos en ge'ez, un idioma tan antiguo que solo unos pocos en el mundo pueden leerlo. En esas letras se guarda la historia de una humanidad que aún no había sido dividida por religiones, de un cristianismo que respiraba libertad espiritual antes de ser encerrado en templos y dogmas. Mientras en Europa el poder eclesiástico decidía qué debía ser creído y qué debía ser destruido, Etiopía seguía su propio camino, no por rebeldía, sino por fidelidad a algo más grande. Su iglesia nació antes del dominio romano, antes del control papal, y desde entonces mantuvo su independencia. Por eso su Biblia nunca fue editada ni mutilada. Mientras la versión occidental quedó reducida a 66 libros, la Biblia etíope conservó 81 ne'ekim, incluyendo textos como el libro de Enoc, los Jubileos, el pastor de Hermas y otros que revelan una visión más amplia del universo, del origen de los ángeles y de la batalla espiritual que ocurre más allá del tiempo visible. Pero la diferencia no está solo en los libros, está en la intención. Roma seleccionó lo conveniente, Etiopía preservó lo completo. Cuando el emperador Constantino decidió convertir el cristianismo en religión oficial del Imperio Romano, su objetivo no era expandir la fe, sino controlar su poder. Hasta entonces, los cristianos eran perseguidos, pero libres. No había un único credo, ni un único canon, ni una autoridad central. Existían comunidades dispersas que compartían el mensaje de Cristo de distintas formas. Unos se centraban en el amor y la compasión, otros en la sabiduría interior, otros en las visiones proféticas. Era un mosaico vivo, una espiritualidad diversa. Pero esa diversidad era peligrosa para un imperio que necesitaba uniformidad. Por eso se convocó el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo. Allí, en una reunión presidida por el propio Constantino, obispos de todo el mundo fueron llamados a decidir qué libros serían considerados inspirados y cuáles serían prohibidos. Lo que surgió de ese concilio fue una versión controlada de la verdad. Una fe diseñada para servir al orden político más que al despertar espiritual. Los textos que hablaban de conocimiento interior, de conexión directa con Dios, de libertad del alma, fueron eliminados o etiquetados como heréticos. Se estableció un canon y todo lo demás fue declarado apócrifo. Sin embargo, mientras Roma firmaba decretos, Etiopía seguía intacta. Su iglesia ya existía antes del concilio, y por tanto, no estaba obligada a someterse a sus decisiones. Ellos conservaron los textos originales y siguieron copiándolos, guardándolos en cuevas, en monasterios ocultos, en templos excavados en roca. Así sobrevivieron los libros que el resto del mundo olvidó. Esa independencia fue lo que permitió que su versión de la fe se mantuviera pura. Mientras Europa convertía el cristianismo en una jerarquía, Etiopía lo mantuvo como una experiencia. Allí, Dios no era una figura distante gobernada por sacerdotes, sino una presencia viva que habita dentro del ser humano. Los etíopes nunca creyeron que la salvación dependiera de un intermediario, sino del despertar de la conciencia. Su tradición enseña que el verdadero templo no está hecho de piedra, sino del corazón del creyente, que la oración no se recita, se vive, que la sabiduría divina no se aprende, se recuerda. Y quizás por eso Etiopía resistió lo que ninguna otra nación pudo resistir. Mientras los imperios del norte ardían en guerras religiosas, mientras se quemaban bibliotecas y se perseguían a los disidentes, Etiopía permanecía en silencio,
protegida por montañas tan antiguas como el Génesis. Cada invasión que intentó someterla fracasó. Los árabes no pudieron conquistarla. Los otomanos no pudieron sostenerla. Los italianos fueron derrotados en Adwa en 1896, una de las victorias más simbólicas de África contra Europa. Y cuando se les pregunta cómo lograron sobrevivir intactos cuando todos los demás cayeron, su respuesta es simple: Dios nos escondió en la altura. Pero lo que escondieron no fue solo su nación, fue la verdad. La verdad que Roma intentó silenciar. Los textos que hablaban de la caída de los ángeles, de los gigantes que caminaron entre los hombres, de las profecías que fueron selladas hasta el fin de los tiempos. Los manuscritos que explicaban el misterio de María, no como una figura pasiva, sino como una profetisa viva, llena de poder espiritual. Los escritos que revelaban que el reino de Dios no está en el cielo, sino dentro de cada ser humano. Esos textos que el poder temía porque liberaban al alma de toda manipulación. En Etiopía esos libros no eran prohibidos, eran sagrados. Sus monjes los memorizaban, los cantaban en sus liturgias, los pasaban a las nuevas generaciones sin cambiar una sola palabra. Por eso, cuando los arqueólogos modernos encontraron los manuscritos del Mar Muerto y los textos de Nag Hammadi, descubrieron que muchos de esos fragmentos coincidían palabra por palabra con los pergaminos que Etiopía había conservado intactos durante más de 1000 años. La historia que el mundo creía perdida, Etiopía nunca la perdió. Y lo más fascinante es que ellos nunca intentaron imponer su versión. No buscaron convertir al mundo ni reclamar autoridad. Su papel fue otro: guardar. Ser los guardianes del conocimiento divino hasta que llegara el tiempo del despertar. En los monasterios del lago Tana, los monjes dicen que cada generación tiene su turno para custodiar el fuego, que cuando el mundo se llena de confusión, las montañas hablarán. Y dicen también que esas montañas ya están comenzando a murmurar otra vez, porque el mundo está entrando en la misma oscuridad que Roma usó para controlar. Pero también está volviendo a buscar lo que Etiopía nunca perdió. Por eso sus textos están saliendo a la luz, por eso los manuscritos se están traduciendo, por eso las almas que sienten que algo falta en las versiones oficiales están despertando. No es coincidencia, es cumplimiento. Cuando los etíopes recitan el Salmo 68:31, Etiopía extenderá sus manos a Dios, no lo dicen como profecía futura, lo dicen como una promesa ya cumplida. Porque ellos creen que esa extensión de manos no es solo oración, es entrega. Una nación que no se dobló ante el poder ni cambió su fe por conveniencia, sino que se ofreció como guardiana del recuerdo divino. Mientras el mundo construía catedrales, ellos excavaban templos. Mientras las naciones buscaban autoridad, ellos buscaban silencio. Y en ese silencio, conservaron la voz de los apóstoles. En ese silencio nació una forma de fe que no necesita ser explicada, solo recordada. Una fe que no pertenece a Roma, ni a Jerusalén, ni a Europa, sino al alma humana. La misma fe que, según las antiguas tradiciones etíopes, Dios prometió preservar en una tierra de montañas, donde ni el hierro ni el fuego podrían destruirla. Una fe que sigue viva, esperando a quienes tengan el valor de escucharla sin miedo a lo que descubrirán. Porque la verdad nunca desapareció, solo fue escondida. Y Etiopía fue el cofre donde Dios decidió guardarla. Cuando Roma convirtió la fe en institución, el mundo cambió para siempre. Lo que alguna vez fue un camino interior se transformó en un sistema. Lo que era revelación se convirtió en decreto. Y lo que era libertad se volvió obediencia. El Concilio de Nicea fue el punto donde la espiritualidad dejó de ser una experiencia para volverse un programa político. No era un encuentro de almas, sino una reunión de poder. Más de 300 obispos se congregaron por orden del emperador Constantino, con un solo propósito: unificar el pensamiento religioso bajo una estructura que pudiera ser controlada. Ya no bastaba con creer en Cristo, había que hacerlo de la manera correcta, según lo que el imperio considerara aceptable. Hasta ese momento, los cristianos vivían divididos por regiones y tradiciones, pero no por enemistad, sino por diversidad. En Alejandría circulaban textos con profundas enseñanzas místicas sobre la naturaleza del alma. En Siria, comunidades enteras meditaban sobre visiones de los profetas y los ángeles. En Asia Menor, los discípulos de Juan preservaban relatos que hablaban del Cristo interior, del fuego divino que habita en cada ser humano. Y en África, especialmente en Etiopía y Egipto,
Se mantenían versiones de las escrituras que incluían libros que hoy casi nadie conoce. Era una época donde el cristianismo aún no tenía fronteras ni uniformidad, donde las diferencias eran vistas como riqueza espiritual. Pero el imperio no podía permitirse esa variedad. Un pueblo dividido en su fe era un pueblo imposible de gobernar. Constantino entendió que el control espiritual era más poderoso que el control militar. Si lograba imponer una sola doctrina, un solo texto, un solo símbolo de autoridad, su imperio sería eterno. Así nació la censura disfrazada de santidad. En Nicea, no solo se discutió la naturaleza divina de Cristo como muchos creen. Se discutió qué libros serían reconocidos como inspirados y cuáles serían eliminados del conocimiento humano. Decisiones tomadas no por revelación, sino por votación. Textos como el libro de Enoc, que hablaba de ángeles caídos y conocimiento prohibido, fueron tachados de fantasiosos. El libro de los jubileos, que revelaba un calendario perfecto entregado por ángeles, fue condenado al olvido. Evangelios que mostraban a María Magdalena como discípula y maestra fueron destruidos. Y obras como El pastor de Hermas, que enseñaban el arrepentimiento continuo sin intermediarios, fueron relegadas a la sombra. Así se selló el destino de la verdad. Una verdad que no se perdió del todo, porque en las montañas de Etiopía, los monjes la seguían copiando a mano, lejos del alcance de los concilios, lejos de los ejércitos y de las hogueras. Los etíopes nunca participaron en Nicea. Cuando los mensajeros del imperio llevaron los decretos a África, la iglesia etíope ya existía y ya tenía su propia estructura. No necesitaban aprobación ni reconocimiento. Sus obispos no se sometieron al Papa, sus liturgias no fueron traducidas al latín, y su fe no fue diseñada para complacer a reyes. Por eso su versión de la Biblia se mantuvo intacta. En ella la historia de la humanidad no se detiene en los límites de Génesis ni en los dogmas de Roma. Continúa, se expande, muestra dimensiones que Occidente prefirió olvidar. En el libro de Enoc, por ejemplo, se describe una humanidad guiada por ángeles, instruida por seres celestiales que descendieron con propósito. Se habla de los vigilantes, de su caída, y de cómo enseñaron a los hombres conocimientos que no estaban destinados a ser revelados aún. Se mencionan secretos sobre el sol, la luna, las estrellas, las hierbas, la alquimia y la guerra. Conocimientos que transformaron la tierra, pero también la corrompieron. Roma consideró esas visiones peligrosas, no porque fueran falsas, sino porque eran demasiado grandes para el control que buscaban imponer. Y el libro de los jubileos, preservado en Etiopía, ofrecía algo que Roma nunca quiso reconocer: un tiempo divino ordenado según el cielo, no según los emperadores. Un calendario solar de 364 días exactos, donde cada festividad caía siempre en el mismo día, donde no había confusión entre lo sagrado y lo profano. Según ese texto, Dios entregó el calendario a Moisés a través de ángeles en el Sinaí, y le advirtió que los hombres lo cambiarían por vanidad, profanando el orden del tiempo. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Roma impuso su propio calendario y alteró los días sagrados, moviendo fiestas, cambiando fechas, modificando ritmos espirituales para ajustarlos a la conveniencia imperial. El resultado fue una humanidad desconectada del tiempo sagrado. Los días perdieron su armonía y las celebraciones se volvieron arbitrarias. El mundo dejó de medir su vida según los ciclos del espíritu y comenzó a hacerlo según la política y la economía. Sin embargo, en Etiopía, el calendario divino continuó vivo. Hasta hoy su año comienza el 11 de septiembre, según nuestro calendario moderno, marcando un ciclo diferente al del mundo occidental. Un recordatorio de que el tiempo humano y el tiempo de Dios no son lo mismo. Pero Roma no solo alteró el tiempo, alteró la percepción del alma. En los textos eliminados, el mensaje de Jesús era directo: el reino de Dios está dentro de cada persona, no en templos, no en instituciones, sino en el interior del corazón. Esa enseñanza era demasiado peligrosa para una iglesia que buscaba autoridad. Si Dios habita dentro de cada ser humano, entonces nadie necesita mediadores. Si el reino está dentro, el control externo pierde sentido. Por eso esas palabras fueron suavizadas, reinterpretadas, manipuladas. Las iglesias se convirtieron en intermediarias entre Dios y el hombre, los sacerdotes en representantes exclusivos del cielo, los dogmas en herramientas de obediencia. La espiritualidad se convirtió en una cadena invisible. Mientras tanto, en Etiopía, la cadena nunca se cerró.
Allí el cristianismo siguió siendo un sendero de conocimiento interior, no un sistema de control. En los monasterios, los monjes meditaban sobre la presencia de Dios como luz dentro del alma, no como figura distante. Las oraciones no eran súplicas a un trono lejano, sino respiraciones dirigidas al Espíritu Divino que habita en cada corazón. En los himnos antiguos, se repite una frase en Ge'ez, que significa, el cielo está en el interior del justo. Esa era la esencia de su fe, y por eso resistieron. Los emperadores pasaron, los papas se sucedieron, las guerras religiosas devastaron Europa, pero Etiopía permaneció. Su fe no dependía del poder, dependía del silencio. Allí, en lo alto de las montañas, la sabiduría se transmitía sin interrupciones, como un río subterráneo que fluye aunque la superficie esté seca. Esa continuidad espiritual permitió que los libros prohibidos sobrevivieran. Mientras Roma escribía decretos de excomunión, los etíopes escribían oraciones. Mientras se quemaban los textos de los llamados herejes, los monjes guardaban copias de cada uno en cofres de madera sellados con cera. No sabían si algún día serían necesitados, solo sabían que debían preservarlos. Y tal vez lo más impresionante de todo es que esa fidelidad nunca buscó reconocimiento. La iglesia etíope no proclamó su superioridad, no exigió que el mundo aceptara su canon, no se impuso sobre nadie, simplemente conservó. Su propósito no era convencer, era custodiar, como un guardián silencioso que mantiene viva una llama en medio de la oscuridad, esperando el momento en que los demás recuerden que existió una luz antes del poder. En el siglo XX, cuando los arqueólogos descubrieron los manuscritos del Mar Muerto y los textos de Nag Hammadi, el mundo se sorprendió. Pero en Etiopía no hubo sorpresa. Los monjes ya conocían esos escritos. Muchos de los pasajes, hallados en las cuevas del desierto, estaban palabra por palabra en los pergaminos que ellos habían conservado. Fue entonces cuando algunos eruditos comenzaron a comprender que la historia que se nos contó sobre la Biblia era incompleta, que existía una tradición intacta, anterior a la censura, que había sobrevivido gracias a un pueblo que nunca buscó poder, sino verdad. Por eso Etiopía no solo preservó libros, preservó significado. Allí la espiritualidad no se mide por cuántas doctrinas se defienden, sino por cuánta luz interior se despierta. Sus monjes dicen que cada ser humano tiene una biblioteca invisible en el alma, y que los textos que Roma borró del papel nunca pudieron ser borrados del espíritu. Que cuando una persona busca la verdad sinceramente, esos libros vuelven a escribirse dentro de ella. En el fondo eso es lo que Roma nunca entendió. La verdad no puede ser censurada, solo retrasada. Puedes cerrar templos, prohibir evangelios, quemar manuscritos, pero no puedes apagar lo que Dios grabó en el corazón humano. Y eso fue lo que Etiopía demostró con su existencia. Mientras los hombres discutían sobre quién tenía la autoridad, ella demostró con silencio que el poder verdadero está en quien guarda la verdad sin corromperla. Cuando se habla de los textos prohibidos, muchos imaginan historias fantásticas o leyendas inventadas. Pero lo que Etiopía conserva no es mito ni superstición. Son escrituras que alguna vez fueron aceptadas como sagradas, citadas por profetas, veneradas por los primeros cristianos, y que luego desaparecieron del canon oficial porque hablaban demasiado, porque revelaban demasiado. De todos esos libros, hay 3 que se alzan como pilares de la verdad que Roma quiso enterrar: el libro de Enoc, el libro de los jubileos y el Kebra Nagast, la gloria de los reyes. 3 textos que, al ser leídos en conjunto, transforman completamente la visión que tenemos de la historia bíblica. El primero, el libro de Enoc, es quizás el más antiguo y el más temido. Su existencia fue conocida durante siglos solo por referencia, hasta que en 1947, con el hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto, se confirmó su autenticidad. Fragmentos en arameo y hebreo fueron hallados en las cuevas de Qumran, los mismos textos que los monjes etíopes habían custodiado completos desde hacía más de 1000 años. Eso significaba una sola cosa: el Enoc etíope no era una falsificación medieval, era el original. Roma lo había eliminado, pero Etiopía lo había preservado intacto. En el libro de Enoc, el Génesis se abre y muestra lo que había sido oculto. Allí se explica con detalle la misteriosa historia de los hijos de Dios que descendieron a la tierra, los ángeles vigilantes que se mezclaron con las hijas de los hombres y engendraron gigantes. Génesis lo menciona en apenas 4 versículos, como si fuera un detalle sin importancia.
pero Enoc lo desarrolla en más de 100 capítulos. Describe cómo 200 ángeles descendieron al monte Hermón, sellando entre ellos un pacto. No era un mito, sino una tragedia cósmica. Seres celestiales fascinados por la belleza humana que traicionaron el orden divino y entregaron al mundo conocimientos que aún hoy resuenan en la ciencia y la magia. A uno de ellos, Azael, se le atribuye la enseñanza del arte de forjar armas, la metalurgia, la guerra. A otros, el conocimiento de las hierbas, la escritura, la astrología y los encantamientos. Fue el momento en que la humanidad dejó de vivir solo por instinto y comenzó a manipular las fuerzas del universo sin sabiduría suficiente. El resultado fue la corrupción, la violencia, el caos. De esa unión prohibida nacieron los Nefilim, gigantes de fuerza inmensa y apetito insaciable. Al principio se alimentaban de la cosecha humana, pero cuando ésta se agotó, comenzaron a devorar a los propios hombres. La tierra se llenó de sangre y clamor. Enoc, el séptimo desde Adán, fue elegido para ser testigo. Dios lo llevó a través de los cielos y le mostró el juicio que vendría. Le reveló que el diluvio no era solo un castigo por la maldad humana, sino un acto de purificación genética, una restauración del orden original. El diluvio debía borrar la corrupción de los ángeles caídos y sus descendientes, limpiar la creación antes de que la oscuridad dominara por completo. Roma eliminó este texto porque planteaba una visión del mundo demasiado amplia, donde la humanidad no era el único actor, donde el cielo y la tierra interactuaban en un drama continuo. Pero en Etiopía, el libro de Enoc nunca dejó de leerse. Se enseña en monasterios como advertencia: el conocimiento sin pureza espiritual siempre conduce a la caída. Y más allá de sus visiones apocalípticas, Enoc revela algo aún más profundo: el anuncio del Mesías. Mucho antes de los evangelios, Enoc habló del Hijo del Hombre que se sentará en el trono de gloria para juzgar a vivos y muertos. Ese mismo título fue usado por Jesús siglos después, y las coincidencias son tan precisas que incluso los eruditos modernos admiten que el lenguaje mesiánico del Nuevo Testamento proviene directamente de Enoc. No era una copia, era una continuidad. Jesús no surgió en el vacío, surgió en una tradición espiritual que Etiopía conservó intacta cuando el resto del mundo la olvidó. El segundo texto, el libro de los jubileos, también llamado el Pequeño Génesis, ofrece otra pieza del rompecabezas. Es una reescritura del Génesis y el Éxodo con detalles que Roma decidió borrar. Allí se explica que el tiempo divino no se rige por la luna ni por los decretos de los hombres, sino por un calendario solar de 364 días, exacto y perfecto. En ese calendario, cada semana, cada mes y cada año encajan como engranajes de una maquinaria celestial. Las fiestas sagradas nunca cambian de día. El sábado siempre cae en el mismo ciclo, y el tiempo se convierte en espejo del cielo. Pero según el propio texto, Dios advirtió a Moisés que los hombres alterarían el calendario por ambición. Ellos contarán días impuros con días santos y profanarán el tiempo, dice Jubileos 6 y 38. Y eso fue lo que Roma hizo siglos después al imponer su calendario político. Cambiaron el ritmo sagrado, mezclaron lo divino con lo profano, y con ello, alteraron la conexión espiritual de la humanidad. Etiopía, en cambio, nunca adoptó ese calendario. Hasta hoy sigue rigiéndose por el ciclo de 364 días, divididos en 13 meses, símbolo de plenitud, reflejo de una cosmovisión que permanece fiel a su origen. El libro de los jubileos también ofrece explicaciones que el Génesis calla. Nombra a las esposas de los patriarcas, detalla los pactos entre los ángeles y los hombres, y revela la existencia de demonios que fueron liberados después del diluvio. Según el texto, cuando Noé oró para que Dios destruyera a los espíritus malignos que atormentaban a sus descendientes, Dios ordenó que 9 partes fueran encerradas, pero dejó una libre bajo el mando de un espíritu llamado Mastema, para probar a la humanidad. Esa es la razón por la cual el mal no desapareció del mundo tras el diluvio. Fue permitido en parte para fortalecer el discernimiento humano. Roma consideró esa idea peligrosa, porque rompía con la imagen simple de un bien absoluto y un mal sin propósito. Pero en Etiopía se enseñó como parte del equilibrio divino sin prueba: no hay crecimiento sin oscuridad, no hay entendimiento de la luz. El tercer texto, el Kebra Nagast, es quizá el más sorprendente de todos, porque une la historia bíblica con la africana y revela un linaje que Roma jamás reconoció.
En sus páginas se cuenta con detalle la verdadera historia de la reina de Saba y el rey Salomón, una historia reducida a pocos versículos en las escrituras occidentales, pero narrada con profundidad en las etíopes. Allí se relata cómo la reina, llamada Maqueda, viajó a Jerusalén buscando sabiduría, y encontró en Salomón no solo al rey más sabio, sino al hombre que despertó su espíritu. Pasó 6 meses aprendiendo de él, y de su unión nació un hijo, Menelik, el primer rey de Etiopía. Según el Kebra Nagast, cuando Menelik alcanzó la madurez, viajó a Jerusalén para conocer a su padre. Salomón lo recibió con alegría, pero Menelik decidió regresar a su tierra, guiado por un propósito superior. Antes de partir, los hijos de los sacerdotes israelitas lo acompañaron, y entre ellos, Azarías, hijo del sumo sacerdote Sadoc. Esa noche, según el texto, un ángel le ordenó a Azarías llevar consigo el arca de la alianza, porque Dios había decidido que su morada se trasladaría a África. Sin que Salomón lo supiera, el arca fue llevada a Etiopía, y desde entonces, se dice que reposa en la iglesia de Santa María de Sion, en la ciudad de Aksum, custodiada por monjes que juran protegerla con su vida. Nadie fuera de ellos puede verla, pero cada generación el guardián, antes de morir, elige a su sucesor, y le muestra el arca. Esa tradición ha continuado sin interrupción durante más de 2 milenios. El Kebra Nagast no solo habla de historia, habla de destino. Afirma que el linaje de David continuó en África a través de Menelik y que los reyes de Etiopía, hasta Haile Selassie en el siglo XX, fueron descendientes directos de Salomón. Eso significa que la herencia davídica no desapareció con la caída de Jerusalén ni con el exilio babilónico. Se preservó en Etiopía. Roma, por supuesto, ignoró todo esto, porque aceptar que la línea mesiánica continuaba fuera de su control habría sido aceptar que Dios tenía otro plan, uno que no pasaba por Europa, sino por África. Los 3 libros, Enoc, Jubileos y Kebra Nagast, forman un triángulo perfecto. El primero revela los secretos del cielo y la caída de los ángeles. El segundo explica el tiempo divino y el equilibrio entre el bien y el mal. El tercero muestra la continuidad del linaje y la transferencia del arca, símbolo de la presencia de Dios. Juntos, describen una historia coherente, profunda y espiritual, que conecta el pasado con el presente y sitúa a Etiopía como guardiana del plan divino. Y lo más extraordinario es que todos estos textos coinciden con profecías modernas y hallazgos arqueológicos que el mundo recién ahora empieza a comprender. Lo que durante siglos se llamó apócrifo está resurgiendo como verdad. Lo que se creyó perdido, Etiopía lo guardó. Y lo que Roma clasificó como peligroso, se está revelando como esencial. Nada de esto fue casualidad. Los propios monjes lo dicen: fuimos elegidos para custodiar la verdad hasta el tiempo del despertar. Y ese tiempo, según ellos, ya ha comenzado. El Kebra Nagast no es solo un libro antiguo, es el corazón espiritual de una nación, la piedra angular de una identidad que se ha mantenido firme a través de los siglos. En sus páginas se entrelazan la historia bíblica, la memoria de un pueblo y la revelación de un propósito divino que se extiende más allá de la comprensión humana. Lo que el mundo llama mito, Etiopía lo vive como herencia. Lo que otros consideran simbólico, ellos lo consideran real. El Arca de la Alianza, la reliquia más sagrada del Antiguo Testamento, no es para los etíopes una leyenda, sino una presencia viva, un fuego que nunca se apagó y que sigue ardiendo en la ciudad santa de Aksum. Según el Kebra Nagast, cuando el arca fue llevada desde Jerusalén hacia el sur, una columna de luz acompañó a la caravana. Los relatos cuentan que los hombres que intentaban acercarse sin permiso caían desmayados, que el sonido de trompetas invisibles resonaba en el aire y que los animales se arrodillaban al paso del arca. Era como si el cielo mismo estuviera protegiendo el traslado, sellando un nuevo pacto entre Dios y una nación que se convertiría en guardiana del misterio. En Jerusalén, Salomón sintió la ausencia. Buscó el arca por todas partes, y cuando descubrió lo ocurrido, no maldijo a su hijo, sino que comprendió. Dijo, según el texto: Dios ha querido morar donde el sol se levanta, porque el corazón de los hombres del norte se ha enfriado. Y bendijo a Menelik, reconociendo que el linaje de David seguiría vivo en África. Ese linaje, según las tradiciones etíopes, se mantuvo ininterrumpido durante 3000 años. Cada rey fue considerado descendiente directo de Salomón y de la reina de Saba. Esa dinastía,
conocida como la Casa de David africana, culminó en el siglo XX con el emperador Haile Selassie, cuyo nombre real, Rastafari Makonnen, aún resuena en los movimientos espirituales del mundo. Su coronación fue vista por muchos como el cumplimiento de antiguas profecías. En su escudo aparecía el león de Judá, símbolo del linaje davídico, y en su anillo estaba grabado el versículo: Etiopía extenderá sus manos a Dios. Su vida entera fue interpretada como una manifestación viva del pacto entre el cielo y la tierra. El arca, según los guardianes de Axum, no es solo un objeto sagrado, sino una fuente de energía espiritual que conecta el mundo físico con el divino. Representa el trono invisible de Dios en la tierra. Su poder, dicen, no reside en el oro que la recubre, sino en la vibración que emana del contenido, las tablas de la ley, el testimonio del pacto original. Aquellos que la custodian no lo hacen por tradición, sino por vocación. No son simples monjes, son los elegidos del arca, hombres que se consagran a una vida de silencio y aislamiento absoluto, sabiendo que nunca volverán a ver el mundo exterior. Una vez que son designados guardianes, su destino queda sellado. Nadie más puede entrar en el santuario donde el arca descansa, y cuando el guardián siente cercana su muerte, llama a su sucesor, le muestra el arca por última vez, y muere en paz. Así ha sido por siglos. Nadie puede confirmar su existencia, pero nadie en Etiopía lo duda. El misterio que rodea el arca no es solo un asunto de fe, también es un símbolo de poder y conocimiento. El arca fue el objeto más temido de la antigüedad, porque representaba el contacto directo con lo divino. En ella habitaba la presencia de Dios, el mismo fuego que descendió sobre el monte Sinaí. Y según los textos etíopes, ese fuego nunca se extinguió. Mientras Roma llenaba sus templos de imágenes, Etiopía conservaba la llama invisible. Ese fuego espiritual se convirtió en el núcleo de su cultura, en la razón por la cual resistieron todas las invasiones, en la fuerza que los mantuvo incorruptibles frente al mundo. El Kebra Nagas también revela una visión sorprendente sobre la reina de Saba, conocida en la tradición etíope como Makeda. Lejos de la imagen exótica o superficial que el arte occidental impuso, Makeda es presentada como una buscadora del conocimiento divino, una mujer de sabiduría profunda y corazón iluminado. Su viaje a Jerusalén no fue diplomático, fue espiritual. Quería encontrar la fuente de la sabiduría que había oído que residía en Salomón. Cuando lo conoció, comprendió que la sabiduría no se enseña, se comparte. Y de esa unión espiritual nació no solo un hijo, sino una nueva línea de destino. Makeda no regresó a su reino con riquezas materiales, sino con la promesa de que su descendencia portaría la luz de la sabiduría divina. Esa promesa se convirtió en el eje de toda la historia etíope. Cada emperador fue considerado un eslabón de esa cadena sagrada. No era un título simbólico, sino una responsabilidad espiritual: mantener la justicia, proteger la fe y preservar el arca. Y aunque los siglos trajeron guerras, colonizadores y traiciones, la línea jamás se rompió. Incluso cuando los invasores italianos intentaron profanar Axum, el arca fue ocultada en las montañas, custodiada por monjes que arriesgaron sus vidas para que no cayera en manos extranjeras. Nadie sabe exactamente dónde fue escondida, pero cuando la guerra terminó, el arca regresó a su santuario sin haber sido vista. Los monjes dicen que el arca no puede ser mirada con ojos impuros, que su energía es tan intensa que solo un corazón completamente purificado puede acercarse sin ser destruido. Por eso el guardián es elegido entre aquellos que viven en oración perpetua, hombres que ya han muerto al mundo antes de morir físicamente. Algunos estudiosos han tratado de desacreditar estas historias, llamándolas leyendas piadosas, pero olvidan que muchas de las tradiciones más antiguas de la humanidad se transmitieron precisamente así, de boca en boca, de corazón en corazón. Lo importante no es probar la existencia física del arca, sino comprender lo que simboliza: la continuidad del pacto, la presencia viva de lo divino en medio del hombre, el recordatorio de que Dios nunca abandonó a su creación, solo la escondió en un lugar donde el poder no pudiera corromperla. El arca, según las tradiciones etíopes, no fue llevada a África por accidente. Fue trasladada porque el espíritu de obediencia había abandonado Jerusalén. Dios escogió una tierra donde su presencia sería protegida, no explotada. Una nación que no se doblegaría ante los imperios, una fe que no vendería su pureza por poder. En esa visión,
Etiopía fue elegida no por grandeza, sino por fidelidad. Fue escogida para ser el refugio del fuego divino hasta el tiempo del fin, cuando los sellos serían abiertos y la verdad volvería a ser revelada al mundo. Y ese momento, dicen los monjes, se está acercando, porque en los últimos siglos, lo que estuvo oculto comienza a salir a la luz. Los manuscritos antiguos, los libros perdidos, las enseñanzas olvidadas, todo está resurgiendo. No es casualidad. Según ellos, el despertar espiritual global que estamos viviendo es una señal de que el arca se está preparando para ser conocida nuevamente, no como objeto, sino como energía, como símbolo del regreso de la verdad completa. El arca no aparecerá en una vitrina, sino en los corazones de quienes han despertado. Allí es donde su luz volverá a brillar. El Kebra Nagast también explica que la sabiduría de Salomón no era solo inteligencia, era conexión con el espíritu. Su trono no era de oro, sino de comprensión. Y cuando bendijo a su hijo Menelik, no le entregó un reino terrenal, sino una herencia espiritual. Le dio el conocimiento del equilibrio entre el cielo y la tierra, entre la justicia y la misericordia. Esa es la razón por la cual los reyes etíopes eran llamados Negus Negast, reyes de reyes, no por poder militar, sino porque gobernaban su alma antes que su pueblo. Durante siglos, los sacerdotes de Aksum enseñaron que cada ser humano tiene dentro de sí un arca invisible, un espacio interior donde Dios habita en secreto, esperando ser redescubierto. Cuando el corazón se purifica, el arca se manifiesta. Esa enseñanza, transmitida en silencio, conecta a Etiopía con las palabras más profundas de Jesús: el reino de Dios está dentro de vosotros. Por eso los etíopes no necesitan ver el arca física para creer en su poder. La sienten, la viven, la llevan dentro. El mensaje del Kebra Nagast es claro: el poder divino no está en los imperios ni en los templos, está en la fidelidad del corazón. Y cuando la humanidad olvida ese principio, el arca se oculta de nuevo, su luz se apaga, no porque Dios la retire, sino porque los hombres dejan de verla. Hoy, mientras el mundo busca pruebas y evidencias, Etiopía sigue guardando el silencio de los que saben. Sus sacerdotes no discuten, no debaten, no intentan convencer, simplemente preservan. Porque la verdad no necesita defensa, solo paciencia. Y tal vez esa paciencia está llegando a su fin. Tal vez el tiempo del silencio está terminando y el tiempo de la revelación está comenzando. Porque cada vez que la oscuridad parece dominar, la historia muestra que la luz de Etiopía vuelve a brillar. El arca sigue allí, oculta a los ojos del mundo, pero viva en el corazón de los que comprenden. Y cuando finalmente se manifieste, no lo hará para demostrar superioridad religiosa, sino para recordarle a la humanidad quién fue realmente escogido para guardar el fuego sagrado, no el más poderoso, sino el más fiel. Mucho antes de que el cristianismo se convirtiera en la religión de los imperios, ya respiraba en las montañas de Etiopía. Fue allí donde el mensaje de Cristo se conservó sin filtros ni decretos, sin las manos de emperadores que lo moldearan a su conveniencia. La historia oficial enseña que Roma fue el centro del cristianismo primitivo, pero la verdad que guardan los monjes etíopes dice otra cosa. Según las tradiciones más antiguas, la fe llegó a Etiopía directamente desde los apóstoles, no a través de Roma ni de misioneros europeos, sino por un encuentro sagrado entre un corazón abierto y una palabra viva. El libro de los Hechos, en su capítulo 8, relata un episodio breve que la mayoría pasa por alto, pero que para Etiopía fue el comienzo de una historia eterna. Felipe, uno de los primeros discípulos, fue enviado por un ángel a un camino desierto que iba de Jerusalén a Gaza. Allí encontró a un hombre eunuco etíope, ministro de la reina Candace. Era un buscador de verdad, un lector de las escrituras, pero no comprendía lo que leía. Felipe se le acercó y le explicó el sentido espiritual de las palabras del profeta Isaías. El hombre sintió en su alma una revelación y pidió ser bautizado en un arroyo cercano. Y en ese instante, el Espíritu lo transformó. Ese bautismo fue el origen de algo inmenso. No fue un ritual más, fue la siembra de la primera semilla del cristianismo africano. Cuando el eunuco regresó a su país, no llevó consigo una doctrina romana ni una estructura de iglesia, sino la llama pura del mensaje original, el Cristo interior, la unión directa con Dios sin intermediarios. Su testimonio encendió corazones, y pronto, comunidades enteras comenzaron a nacer en torno a esa nueva forma de fe. Era un cristianismo sin jerarquías,
sin poder político, sin ambiciones. Era el evangelio antes del control, la palabra antes de la manipulación. Décadas más tarde esa llama se expandió gracias a dos hermanos que la historia casi ha olvidado, Frumencio y Edesio. Eran jóvenes fenicios que viajaban por el Mar Rojo cuando su barco naufragó cerca de las costas etíopes. Los sobrevivientes fueron llevados ante el rey, y Frumencio, dotado de inteligencia y nobleza, fue nombrado consejero real. Cuando el rey murió, la reina regente le confió la educación de su hijo, el joven Ezana. Durante esos años, Frumencio plantó en el corazón del príncipe la semilla de la fe cristiana, y cuando Ezana ascendió al trono, no adoptó la religión de los conquistadores, sino la que había nacido en su propio pueblo siglos antes con el eunuco. Bajo su reinado, Etiopía se convirtió oficialmente en la primera nación cristiana del mundo, alrededor del año 330 de nuestra era, décadas antes de que Constantino impusiera su versión en Roma. El cristianismo etíope, sin embargo, era distinto. No dependía de decretos, ni de concilios, ni de aprobación externa. Su autoridad provenía de la experiencia espiritual, no de la política. En sus templos tallados en piedra no había tronos dorados ni coronas, sino silencio. Un silencio que resonaba más que cualquier discurso. En sus himnos, el nombre de Cristo era pronunciado con una suavidad que no exigía obediencia, sino despertar. Y mientras en Europa los reyes usaban la cruz como estandarte de conquista, en Etiopía la cruz era símbolo de liberación interior. Los etíopes nunca adoraron imágenes humanas del Salvador. Su Cristo es luz pura, fuego invisible, energía que vibra en el interior del creyente. Por eso sus iglesias no buscan impresionar, buscan conectar. La fe no es un espectáculo, es una respiración. Y esa diferencia, sutil pero esencial, es la razón por la cual su espiritualidad se mantuvo intacta. Roma construyó basílicas, Etiopía excavó templos. La primera quiso alcanzar el cielo con mármol y poder. La segunda quiso alcanzarlo con silencio y piedra. En la región de la Libela, aún pueden verse las huellas de ese espíritu. Allí, en el corazón de las montañas, se alzan 11 iglesias talladas directamente en roca volcánica, sin ladrillos ni cemento, sin planos ni arquitectos modernos. Cada una fue esculpida de arriba hacia abajo, como si la tierra hubiera sido vaciada para liberar lo que ya estaba dentro. Los monjes dicen que fueron los ángeles quienes ayudaron en la construcción, porque la precisión es imposible de explicar con los medios de la época. La Libela no es solo un monumento, es una declaración de fe tallada en la piedra del mundo, un testimonio silencioso de que el cielo no está en lo alto, sino en lo profundo. Mientras Europa se debatía en guerras teológicas, persiguiendo herejes y dividiendo la fe en dogmas opuestos, Etiopía seguía siendo una isla de pureza espiritual. Su iglesia no se fragmentó, no se politizó, no se contaminó con la lucha de poder que devoró al occidente cristiano. Los monjes etíopes enseñaban que la verdadera fe no se defiende con palabras, se preserva con vida, que el conocimiento no se impone, se transmite en el ejemplo, que el silencio vale más que 1000 discursos. Y ese silencio fue su mayor escudo. Durante siglos, los imperios se alzaron y cayeron. Los concilios se sucedieron. Las traducciones se multiplicaron. Pero Etiopía no cambió su texto sagrado. Su Biblia siguió siendo la más completa, la más extensa, la más antigua. Conservó libros que los demás consideraron peligrosos. Guardó genealogías, profecías y visiones que otros destruyeron. Y mientras las demás iglesias discutían sobre cuál era el verdadero camino, Etiopía simplemente siguió caminando en silencio, sabiendo que la verdad no necesita ser defendida cuando vive en el corazón. Ese aislamiento espiritual tuvo un costo, pero también un propósito. Durante siglos, el mundo no comprendió a Etiopía. Los historiadores occidentales la trataron como un misterio exótico, los teólogos como una curiosidad lejana, los arqueólogos como una anomalía. Pero lo que realmente ocurría era que Etiopía estaba cumpliendo una misión: preservar la pureza de la fe hasta que llegara el tiempo del despertar global. No era aislamiento, era custodia. No era soledad, era propósito. Y tal vez ese propósito se está cumpliendo ahora, porque mientras la fe tradicional se fragmenta y la humanidad busca nuevas formas de conexión espiritual, los ojos del mundo vuelven a Etiopía, no por su poder político ni por su riqueza, sino por su verdad silenciosa. Los textos que guardó durante milenios están siendo traducidos. Los manuscritos que sus monjes copiaron a mano
Están revelando lo que el mundo había olvidado. Y en esa revelación hay algo más grande que historia. Hay redención. La redención de una humanidad que perdió su esencia bajo el peso de la religión, pero que empieza a recordar que el mensaje de Cristo no nació en Roma ni fue propiedad de los poderosos. Nació en el desierto, en el silencio, en el corazón de quienes buscaban la verdad sin miedo. Nació en la inocencia de un eunuco que creyó sin ver. Nació en la voz de un apóstol que siguió la intuición del Espíritu. Nació en la fe de un pueblo africano que, sin saberlo, se convertiría en el guardián del mensaje más puro. Esa es la paradoja divina. Mientras el mundo mira hacia los templos de mármol para buscar a Dios, Dios habita en la tierra roja de Etiopía. Mientras los teólogos discuten teorías, los monjes escuchan el viento entre las montañas y entienden lo que las palabras no pueden decir. En ese silencio, el mismo silencio que precedió a la creación, sigue vibrando la voz original. Por eso Etiopía no necesita demostrar su verdad. Su historia lo hace por ella. Es la única nación que puede decir que su cristianismo no fue impuesto sino descubierto, que su fe no fue conquistada, sino nacida, que su Biblia no fue editada, sino preservada. Y eso la convierte, sin proclamación ni orgullo, en el testigo más puro de lo que el cristianismo fue antes de ser domesticado por el poder. En la profundidad de su historia hay una enseñanza para el mundo entero, que la verdad no necesita ser mayoritaria para ser eterna, que lo divino no se encuentra en la perfección externa, sino en la pureza interna, y que la luz, aunque sea custodiada por pocos, siempre termina iluminando a todos. El primer cristianismo no se perdió, simplemente se escondió en una tierra donde el corazón del hombre seguía siendo su templo. Esa tierra fue Etiopía. El poder siempre ha tenido una obsesión: controlar lo invisible. Desde los primeros imperios hasta los estados modernos, todo dominio humano ha intentado apropiarse de la idea de lo divino. Roma no fue la excepción. Cuando descubrió que no podía destruir la fe de los seguidores de Cristo, decidió absorberla. Pero lo que no pudo absorber fue la llama que ardía en las montañas de Etiopía. Esa resistencia espiritual fue una herejía silenciosa para los ojos del imperio, una afrenta que no podía castigarse con espadas ni decretos, porque no era una rebelión armada, sino del espíritu. Era una nación que no necesitaba el permiso de Roma para hablar con Dios. Durante siglos, Roma intentó extender su autoridad sobre África, primero a través de la religión, luego mediante la diplomacia y finalmente por la conquista. En cada intento, Etiopía respondió con la misma arma: el silencio. Cuando los papas enviaron mensajeros exigiendo reconocimiento, los monjes respondieron con oración. Cuando los reyes europeos ofrecieron alianzas, los emperadores etíopes ofrecieron bendiciones, pero jamás sometimiento. Su fe no era negociable, porque no provenía de Roma, sino de la revelación directa. El primer gran choque se dio en la Edad Media, cuando la Iglesia Católica comenzó a expandir su poder más allá del Mediterráneo. Los cruzados, convencidos de que su misión era llevar el cristianismo al mundo, consideraban que cualquier forma distinta de fe era herejía. Sin embargo, al oír hablar del reino cristiano de Etiopía, algunos imaginaron que allí encontrarían un aliado. Nació entonces la leyenda del preste Juan, un misterioso rey sacerdote que gobernaba en un reino lejano lleno de sabiduría y riquezas. Se decía que era descendiente de los Reyes Magos, que poseía el Santo Grial y que su ejército invencible defendería la cristiandad. Pero cuando los exploradores europeos finalmente llegaron a Etiopía, descubrieron algo que los confundió: no necesitaban ser evangelizados. Ya eran cristianos, y no por obra de Roma, sino por su propia historia. Esa revelación incomodó a la Iglesia occidental. No podían comprender cómo un pueblo tan distante había desarrollado una teología más antigua que la suya, ni cómo podían recitar pasajes de libros que ellos mismos habían declarado apócrifos. Los misioneros que intentaron corregir su doctrina fueron recibidos con respeto, pero también con firmeza. Los monjes etíopes les mostraban sus manuscritos, escritos siglos antes de que el latín dominara la Biblia, y les decían: nosotros no recibimos la fe de ustedes, la recibimos del Espíritu. Durante el siglo XVI, cuando el imperio portugués buscaba expandir su influencia religiosa, Roma envió misioneros jesuitas a Etiopía con la esperanza de someter su iglesia al Papa. Por un tiempo, lograron ganar la confianza del emperador Susenyos, quien fue persuadido de aceptar el catolicismo romano.
Pero la decisión provocó un levantamiento espiritual en todo el país. Los monjes abandonaron los templos, el pueblo se negó a participar en las misas latinas, y la tierra entera se cubrió de lamentos. Los ancianos decían que el arca había entristecido. El emperador, atormentado por el remordimiento, finalmente revocó su decreto y abdicó el trono. Su hijo, Fasilidas, devolvió el cristianismo etíope a su independencia original y expulsó a todos los misioneros extranjeros. Roma nunca volvió a recuperar influencia en esas tierras. A partir de entonces, Etiopía se cerró aún más al mundo exterior. No por miedo, sino por preservación. Comprendieron que su misión no era adaptarse al resto del mundo, sino resistir su contaminación. Los monjes reforzaron la enseñanza de que cada vez que el hombre intenta dominar la fe, el espíritu se apaga. Y cada vez que la fe se libera del control, el espíritu vuelve a brillar. Así, Etiopía se convirtió en la antítesis del poder religioso. Mientras Europa construía catedrales para mostrar grandeza, Etiopía excavaba templos en las entrañas de la tierra para mantener humildad. Mientras los reyes europeos se coronaban con la cruz sobre la espada, los emperadores etíopes se inclinaban ante la cruz tallada en roca. Esa diferencia de esencia fue lo que permitió su supervivencia. Pero también fue lo que los mantuvo aislados. El mundo moderno, con su visión racionalista y material, nunca pudo entender cómo una nación podía sostener su identidad espiritual por encima de la ciencia, la política y la economía. Sin embargo, ese aislamiento preservó lo que el resto del mundo perdió: la conciencia del propósito divino. Los textos sagrados etíopes hablan de una era de oscuridad que llegaría cuando el mundo olvidara el sentido sagrado de las cosas. Dicen que cuando la fe se convierta en negocio, cuando la palabra de Dios sea usada para dividir en lugar de unir, cuando los templos sirvan más al ego que al alma, entonces la humanidad entrará en un tiempo de confusión. Esa sería la era del engaño, el periodo en que lo falso se presentaría como verdadero, y la luz sería reemplazada por artificio. Muchos creen que esa era es la actual. En los monasterios del lago Tana, los monjes enseñan que esta época fue profetizada por Enoc y confirmada en los libros de los jubileos. Enoc escribió que al final de los tiempos, los hombres negarían lo invisible, adorarían su propio intelecto y crearían falsos cielos para ocultar su vacío interior. Dijo también que cuando la oscuridad alcanzara su punto más alto, el libro de la verdad sería abierto nuevamente, y las naciones sabrían que la palabra no estaba perdida, sino escondida. Y según los monjes, ese libro no es otro que la Biblia etíope completa, la que nunca fue mutilada. Cada generación de guardianes repite una misma frase: la palabra que Roma borró, Etiopía pronunciará al final. No se refieren a un castigo, sino a una restauración. A la restauración de la verdad completa, a la revelación de lo que fue ocultado. Para ellos, los tiempos actuales son el preludio de esa revelación. La humanidad está despertando, cansada de las estructuras vacías, buscando una espiritualidad viva, directa, sin intermediarios. Y esa búsqueda, aunque parezca moderna, no es nueva, es el regreso al origen, el eco del primer cristianismo. En la cosmovisión etíope, el fin de la era del engaño no llegará con destrucción, sino con iluminación. No será una guerra de armas, sino de conciencia. El fuego que descenderá no será de castigo, sino de revelación. Los monjes dicen que cuando la humanidad recuerde quién es, el velo caerá, y el reino se manifestará no en el cielo, sino en la tierra. Y esa tierra, dicen ellos, ya tiene nombre: Etiopía, no como nación política, sino como símbolo de la fidelidad espiritual que el mundo olvidó. Muchos ven en esa profecía una metáfora, pero los etíopes la viven como promesa. Creen que su papel en el destino del mundo aún no ha terminado, que el arca volverá a hablar, no con voz audible, sino a través del despertar colectivo del espíritu. Que las antiguas escrituras serán entendidas nuevamente, no por académicos, sino por almas despiertas. Que lo que Roma enterró bajo concilios y decretos resurgirá, y cuando eso ocurra, los hombres ya no necesitarán templos, porque habrán encontrado el templo dentro de sí. El choque entre Roma y Etiopía fue en el fondo una batalla entre dos visiones del mundo. Roma representaba el control, la razón institucional, la fe sometida a la estructura. Etiopía representaba la libertad, la revelación directa, la fe que no teme a la oscuridad porque lleva su propia luz. Esa batalla no terminó hace siglos, continúa hoy,
dentro de cada ser humano que debe elegir entre vivir su fe como mandato o como experiencia. Y esa elección marcará el destino de la humanidad. Porque según los textos etíopes, cuando los corazones vuelvan a reconocer la voz interior, el poder de los imperios caerá sin necesidad de guerra. La luz del alma será suficiente para desarmar las tinieblas del mundo. Y entonces, el fuego del arca se encenderá de nuevo, no en Aksum, sino en cada corazón dispuesto a escuchar. En los antiguos monasterios de Etiopía, hay una enseñanza que se transmite en voz baja, solo a quienes han demostrado pureza de corazón. Dicen que cada era de la humanidad está marcada por una vibración diferente, que el universo respira, y en cada inhalación divina se abren las puertas del conocimiento, mientras en cada exhalación el velo del olvido cubre nuevamente la mente humana. Los libros sagrados no fueron escritos para un tiempo lineal, sino para esos ciclos. Algunos textos, dicen los monjes, permanecieron cerrados porque el mundo no estaba listo para entenderlos, y cuando la oscuridad alcanzara su punto máximo, la vibración volvería a elevarse, y los sellos se romperían uno por uno. Ese momento, según ellos, ya comenzó. El despertar no sería anunciado por señales espectaculares, ni por líderes visibles. Sería un proceso silencioso, una agitación interior que comenzaría en millones de almas al mismo tiempo. Gente que sin saber por qué sentiría que algo no encaja, que el mundo que le enseñaron no tiene coherencia, que la verdad no puede estar fragmentada. Ese vacío, que muchos confunden con crisis, es en realidad la llamada. Es la vibración del espíritu, intentando recordar su origen. Así empezó el despertar, no con profetas en los templos, sino con seres humanos comunes mirando al cielo y preguntándose por qué sienten nostalgia de algo que nunca conocieron. Las antiguas profecías etíopes hablan de un tiempo en que la humanidad olvidaría su conexión con la creación, un tiempo en que los hombres creerían dominar la materia, pero perderían el alma, donde las luces de las ciudades reemplazarían a las estrellas, y la tecnología intentaría imitar a Dios. Ese sería el inicio de la última confusión. El hombre creyéndose creador sin haber comprendido el espíritu. Pero también dicen que justo en ese tiempo, cuando la soberbia humana alcanzara su punto más alto, el cielo volvería a hablar, y las verdades olvidadas resurgirían desde las montañas, desde los textos antiguos, desde los pueblos que nunca fueron escuchados. Eso es exactamente lo que está ocurriendo. Los pergaminos del Mar Muerto, los códices de Nag Hammadi, los textos etíopes, todos aparecieron en un lapso breve de la historia. Ninguno de esos hallazgos fue casual. Cada uno contenía piezas de un rompecabezas espiritual que el mundo moderno necesitaba reconstruir. Por primera vez, la humanidad puede leer lo que antes estaba prohibido. Puede comparar, conectar, descubrir que la verdad nunca estuvo perdida, solo dispersa. Y al mismo tiempo la ciencia moderna, sin proponérselo, ha comenzado a confirmar lo que los antiguos sabios sabían desde hace milenios. La física cuántica demuestra que todo está interconectado, que la materia no es sólida, sino energía vibrando en distintos niveles. Eso mismo dicen los textos etíopes cuando hablan de la luz del aliento divino que sostiene la creación. En los monasterios los monjes enseñan que el universo entero es una palabra pronunciada por Dios, y que cada ser humano es una sílaba dentro de esa palabra. La ciencia lo llama vibración, ellos lo llaman espíritu. Es lo mismo con distinto nombre. El despertar del que hablan no es religioso, es universal. No se trata de volver a las antiguas formas, sino de recordar el principio que las inspiró. Etiopía guardó los libros para que, cuando la humanidad estuviera lista, entendiera que la sabiduría no pertenece a una religión, sino al alma. Los textos de Enoc, Jubileos y el Kebra Nagast no fueron escritos para una nación, sino para un tiempo. Y ese tiempo es ahora. Enoc profetizó que al final de los días, el conocimiento aumentará, y los secretos del cielo serán revelados. Muchos interpretan eso como tecnología, pero los etíopes lo entienden de otra manera. El conocimiento verdadero no es información, es conciencia. No consiste en saber más, sino en recordar quién eres. Cuando la conciencia humana se expanda lo suficiente, comprenderá que los libros sagrados no hablan del pasado, sino del interior. Que los ángeles, los juicios, las visiones, todo ocurre dentro del alma, no fuera de ella. Y entonces el reino dejará de ser una promesa para convertirse en una realidad. Los monjes etíopes dicen que Dios no se oculta,
Los hombres cierran los ojos. Que el silencio de Dios no es ausencia, sino espera. Que el despertar no ocurre porque Él regrese, sino porque nosotros volvemos a mirar. Por eso en sus oraciones, no piden milagros ni intervenciones divinas, piden recuerdo, piden visión, piden despertar, y creen que cada alma que despierta se convierte en un nuevo templo donde la presencia de Dios habita. En ese sentido, la humanidad actual está repitiendo el mismo patrón de las antiguas civilizaciones. Los atlantes, los babilonios, los egipcios, todos alcanzaron conocimiento y poder, pero olvidaron la humildad. Y cada vez que el conocimiento se separa del espíritu, el ciclo se repite: destrucción, olvido, renacimiento. Etiopía, desde su silencio, ha sido el testigo de todos esos ciclos. Ha visto imperios nacer, crecer, arder y desaparecer. Pero ella permaneció. Su montaña más alta, Ras Dashen, es llamada por los monjes la piedra que observa. Desde allí dicen, los ángeles contemplan la historia humana como quien ve el latido de un solo corazón en distintas edades. Los textos etíopes anuncian que este ciclo es distinto, que no terminará en fuego ni agua, sino en luz. No una luz física, sino una expansión de conciencia que abarcará a toda la humanidad. No todos la comprenderán al mismo tiempo, pero bastará que una masa crítica despierte para que la vibración del planeta cambie. Por eso la verdad está saliendo ahora, porque el mundo ha alcanzado la frecuencia necesaria para recibirla. Por eso los secretos de Etiopía están siendo traducidos. Los antiguos símbolos están siendo entendidos. Las palabras de Enoc y los profetas están resonando con más fuerza que nunca. Y aunque muchos no lo noten, ese despertar ya se percibe en todas partes. Se manifiesta en la búsqueda de significado, en el rechazo a las estructuras vacías, en la intuición de que algo dentro del ser humano está cambiando. Las nuevas generaciones ya no buscan templos, buscan verdad. Ya no siguen líderes, siguen conciencia. Eso es exactamente lo que los textos antiguos anunciaron. Una humanidad sin intermediarios, una espiritualidad directa, el reino de Dios manifestándose dentro de cada uno. Los monjes lo comparan con el amanecer. Dicen que durante siglos el mundo estuvo dormido en la noche del olvido, y ahora las primeras luces están apareciendo. Algunos aún duermen, otros ya abren los ojos. El amanecer no ocurre de golpe, es un proceso. Pero una vez que la luz toca el horizonte, nada puede detenerla. Así funciona el despertar espiritual, empieza en silencio, pero termina transformándolo todo. En el monasterio de Debre Damo, uno de los más antiguos del mundo, hay una inscripción grabada en piedra que resume toda esta enseñanza. Cuando los hombres vuelvan a mirar al interior, el arca hablará otra vez. No dice aparecerá, dice hablará, porque el arca, para los etíopes, es la conciencia divina dentro del ser humano. Cuando el alma vuelve a escuchar, el fuego se enciende de nuevo. Ese fuego, dicen, ya está encendiéndose en miles de corazones alrededor del mundo. Cada alma despierta es una chispa, y cuando haya suficientes chispas, el mundo entero arderá en luz. Eso no es metáfora, es profecía. Y no es destrucción, es purificación. El fuego del despertar no quema para castigar, quema para liberar. Es el mismo fuego que ardía en el Sinaí, el que iluminó a Moisés, el que encendió el alma de los profetas, el que descendió sobre los apóstoles como lenguas de luz. Ese fuego nunca desapareció, solo esperaba que el mundo volviera a recordarlo. El despertar no pertenece a una religión ni a una cultura. Es la culminación de todo lo que la humanidad ha buscado desde el principio. Y cuando se complete, los libros dejarán de ser necesarios, porque la verdad ya no estará escrita en pergaminos, sino en la conciencia. Esa es la promesa más grande de todas las profecías etíopes, que llegará un día en que el conocimiento y el amor serán uno, y la humanidad se reconocerá como parte de la voz que creó el universo. El amanecer ya comenzó, y Etiopía, la guardiana del silencio, vuelve a hablar. Durante siglos, los peregrinos que viajaron a Aksum afirmaron haber sentido una vibración inexplicable al acercarse al santuario donde se guarda el arca de la alianza. Algunos hablaban de una luz invisible que erizaba la piel, otros de un sonido grave que parecía surgir de la tierra. Los sacerdotes etíopes nunca lo negaron ni lo confirmaron. Simplemente decían, no todos los oídos están listos para escuchar. En esa frase se esconde la esencia de toda su sabiduría. El arca no es un objeto que deba ser visto,
es una frecuencia que debe ser comprendida. La historia tradicional dice que el arca fue traída desde Jerusalén por Menelik, el hijo de Salomón, y la reina de Saba. Pero los monjes etíopes sostienen una versión más profunda. Según ellos, el arca no fue transportada físicamente, fue transferida espiritualmente. Dicen que en el momento en que Menelik partió, el fuego divino se desplazó, no como materia, sino como energía consciente. El arca visible era solo un recipiente. Su poder real habitaba en la vibración que la acompañaba. Esa vibración, dicen, fue anclada en la tierra de Etiopía. Y desde entonces, esa tierra quedó consagrada como el corazón espiritual del mundo. El arca es el símbolo supremo del pacto entre lo humano y lo divino. No representa un cofre, sino la unión del cielo y la carne. Es la promesa de que la divinidad no habita en templos de piedra, sino en el alma. Por eso, cuando los monjes dicen que el arca hablará otra vez, no se refieren a un milagro físico, sino a un despertar colectivo. Cuando la humanidad recuerde que lleva el fuego en su interior, el arca volverá a vibrar. Y cuando eso suceda, la oscuridad perderá poder, no por destrucción, sino porque la luz la volverá irrelevante. La ciencia moderna, sin saberlo, se ha acercado a ese mismo misterio. Los estudios sobre frecuencias electromagnéticas, resonancia y vibración, muestran que la materia reacciona a la intención humana. Experimentos con ondas cerebrales han demostrado que el pensamiento tiene poder medible. Eso que los sabios llamaban fe, la física cuántica, empieza a llamar energía consciente. Los monjes etíopes sonríen al oírlo, porque para ellos no es descubrimiento, es confirmación. Dicen que lo que el hombre está midiendo ahora con máquinas, ellos lo conocían por intuición hace milenios. En los textos etíopes más antiguos, se describe al arca como un trono de fuego que habla. Algunos creen que es una metáfora de la presencia divina, pero hay pasajes que la describen como una fuente de energía pura que iluminaba sin consumir. Esa descripción coincide con lo que la ciencia llama plasma, la materia en su estado más energético. Si la energía es la base de toda existencia, entonces el arca sería el punto donde la energía divina se manifestaba en la tierra. Pero su poder no estaba destinado a ser arma ni reliquia, sino espejo. El hombre debía contemplarse en ella y recordar su naturaleza luminosa. El error comenzó cuando intentaron poseerla. Cada civilización que trató de usarla para dominar, terminó destruida. Los babilonios, los asirios, los romanos, todos tocaron el fuego sin comprender su propósito. Porque el arca no responde a manos que buscan poder, solo se abre ante corazones que buscan verdad. Por eso, cuando el mundo se volvió corrupto, fue retirada del alcance humano. No desapareció, se ocultó en otro plano, en una frecuencia que solo puede ser percibida por quienes vibran en armonía con ella. Y ese estado de vibración, según los monjes, no se logra por conocimiento, sino por pureza. El despertar global que vivimos ahora está reactivando esa frecuencia. Cada ser humano que despierta al amor, al perdón, a la conciencia del todo, está elevando la vibración del planeta. Es como si el corazón colectivo de la humanidad estuviera empezando a latir al mismo ritmo que el arca. Esa sincronía, dicen los textos antiguos, es la señal de que el pacto se renueva. No habrá necesidad de buscar el arca, porque el mundo entero se convertirá en ella. La tierra misma será el templo donde el fuego habite nuevamente. Los monjes del lago Tana conservan un manuscrito que solo se lee en ceremonias especiales. En él se anuncia que cuando el hombre haya olvidado casi por completo su divinidad, el cielo enviará una señal, una nueva ciencia surgirá, y los hombres creerán haber descubierto el poder de Dios. Construirán máquinas que hablarán, ojos que verán sin mirar, y mentes que pensarán sin alma. Y cuando eso ocurra, sabrán que el regreso del fuego está cerca. Esa descripción parece escrita para nuestro tiempo. La inteligencia artificial, las redes globales, la comunicación instantánea, todo eso es reflejo de un poder que el hombre está redescubriendo. Pero la advertencia es clara. Si el conocimiento avanza sin sabiduría, el fuego consumirá. Si avanza con amor, el fuego iluminará. Esa es la prueba de esta era. No una batalla entre países, sino entre conciencia y olvido. El alma humana está siendo llamada a recordar su origen antes de que el conocimiento se vuelva contra sí mismo. Por eso la verdad está emergiendo ahora, no desde los templos ni desde el Vaticano, sino desde las montañas silenciosas de Etiopía, desde los libros que resistieron las llamas,
desde los corazones que nunca dejaron de creer. Los ancianos de Axum dicen que el fuego del arca se activará cuando 3 elementos se unan: el sonido, la intención y la pureza. El sonido representa la vibración del universo, la palabra que crea. La intención es la dirección del alma, el propósito que guía. Y la pureza es la frecuencia que permite que ambos se fusionen sin distorsión. Cuando la humanidad pronuncie la palabra correcta con el corazón limpio, el fuego responderá. No será una explosión, sino una expansión de luz que cubrirá la tierra como un amanecer eterno. Algunos podrían verlo como mito, pero los sabios etíopes lo llaman ciencia del espíritu. Dicen que el alma y el cosmos obedecen las mismas leyes, que lo que vibra en armonía arriba, vibra en armonía abajo. Esa es la base del antiguo principio que Roma trató de borrar: el hombre y Dios no están separados. La materia no es profana, es divina en estado denso. Y cuando el alma recuerda eso, el cielo y la tierra vuelven a unirse. En los monasterios más antiguos, se conserva un ritual que se realiza en silencio total. Durante horas, los monjes permanecen inmóviles, escuchando su propia respiración, hasta que logran sincronizarla con el ritmo de la tierra. Cuando alcanzan ese estado, dicen que pueden oír el pulso del universo, una vibración profunda que atraviesa todo. Ese pulso, aseguran, es el sonido del arca. Algunos lo llaman la voz de Dios, otros, simplemente, la frecuencia del amor. Esa frecuencia es la misma que la humanidad está buscando desesperadamente en todas sus formas: en la música, en la tecnología, en los viajes espaciales, en los experimentos con conciencia. Pero el secreto es simple: el arca no está afuera, está adentro. Lo que los monjes etíopes custodian no es solo un objeto, sino el recuerdo de esa verdad. Y su misión no es protegerla con espadas, sino mantener viva su vibración hasta que el mundo esté listo para escucharla. El regreso del arca no será el regreso de un cofre, será el regreso del conocimiento interior. Cuando la humanidad entienda que el espíritu y la energía son uno, cuando el amor y la ciencia se unan, cuando la razón se incline ante la sabiduría, el fuego volverá a brillar. Ese será el inicio de una nueva era, la era del recuerdo, donde los hombres ya no buscarán a Dios en el cielo, porque habrán aprendido a encontrarlo en sí mismos. Los etíopes no esperan ese día con miedo, sino con serenidad. Saben que el fuego que se aproxima no viene a destruir, sino a purificar. Y cuando la purificación se complete, el planeta entero se convertirá en un templo viviente. Entonces la profecía se cumplirá. El arca hablará, y su voz será la voz de la humanidad despierta. El silencio de Etiopía no fue olvido, fue espera. Durante más de 1700 años, una nación entera se convirtió en el guardián de una llama invisible. Mientras imperios se levantaban y caían, mientras reinos se devoraban por poder, Etiopía siguió recitando las mismas palabras en un idioma que el mundo había olvidado, preservando un conocimiento que no pertenece a una religión, sino al alma humana. Y ahora, cuando el ruido del mundo alcanza su punto más alto, esa llama comienza a brillar otra vez. No porque alguien la haya encendido, sino porque nunca se apagó. Solo esperó que el corazón humano recordara su propio fuego. Ese fuego no arde en templos ni en montañas. Arde en cada ser que comprende que la búsqueda de Dios no es hacia arriba, sino hacia adentro. Las profecías etíopes decían que cuando la oscuridad cubriera la tierra, cuando las voces del poder hablaran más fuerte que la verdad, entonces los sellos se romperían. No los sellos de los cielos, sino los de la mente. Y así está ocurriendo. Cada persona que despierta a su esencia, cada alma que siente que la verdad no puede estar fragmentada, está rompiendo un sello, uno por uno, hasta que el conocimiento sellado durante milenios se vuelva común, hasta que los libros ocultos dejen de ser misterio y se conviertan en espejo. El propósito nunca fue esconder la verdad para siempre, sino preservarla hasta que la humanidad estuviera lista para entenderla. Porque un conocimiento revelado antes de tiempo se convierte en condena. Pero cuando llega el momento correcto, el mismo conocimiento se transforma en redención. Por eso los monjes dicen que los textos antiguos son como semillas que germinan solo cuando el suelo del alma está preparado. Hoy, ese suelo está floreciendo por todo el mundo. Los sabios etíopes siempre enseñaron que el universo tiene memoria, que todo lo que alguna vez fue pronunciado por Dios sigue vibrando en el aire, esperando ser escuchado otra vez, que las palabras de los profetas no son historia,
Son frecuencias que pueden volver a despertar dentro del corazón humano. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora. En todos los continentes, personas que jamás oyeron hablar de la Biblia etíope sienten el mismo llamado, una atracción inexplicable por lo espiritual, por la verdad detrás de los símbolos, por la voz que no necesita intermediarios. No es coincidencia, es resonancia. El mismo fuego que ardió en las montañas de Aksum está encendiendo almas en cada rincón del planeta. Porque el plan divino nunca fue monopolio de un imperio, ni privilegio de una iglesia. Fue un proceso cósmico, diseñado para que el hombre, a través de la experiencia del olvido, aprendiera a recordar. El exilio no fue castigo, fue oportunidad. La oscuridad no fue enemiga, fue el espejo donde el alma aprendió a reconocer su luz, y ahora que el ciclo del olvido termina, el recuerdo vuelve como marea imparable. El despertar no significa destrucción del mundo, significa la disolución de la mentira. Los sistemas que se construyeron sobre el miedo colapsarán, no por rebelión, sino porque la conciencia dejará de alimentarlos. Las estructuras de control perderán fuerza cuando las mentes dejen de obedecer por miedo y comiencen a actuar por comprensión. Ese es el juicio final, no un castigo, sino una elección. Cada alma elige entre seguir dormida en la comodidad del engaño o abrir los ojos y enfrentar la luz de la verdad. Los monjes etíopes repiten una frase antigua: el que mira hacia afuera ve el mundo, el que mira hacia adentro ve a Dios. El mensaje nunca fue religión, fue conciencia. Jesús lo enseñó, Enoc lo anunció, los profetas lo intuyeron. El reino de Dios está dentro de ti, no en las paredes de un templo, no en los decretos de los hombres, no en los libros que el poder permitió. Dentro, allí donde el ruido termina y comienza la voz que no se equivoca. Esa voz no grita, susurra, no impone, guía, no se demuestra, se siente. Y una vez que la escuchas, ya no puedes vivir igual, porque reconoces que todo lo que buscabas estaba en ti desde el principio. La sabiduría, la fe, la fuerza, el amor, todo. Eso es lo que Roma temía. Que el hombre recordara su poder interior, que comprendiera que no necesita permiso para hablar con Dios, que entendiera que la divinidad no se conquista, se despierta. Por eso borraron libros, por eso cambiaron calendarios, por eso silenciaron voces. Pero el silencio nunca fue vacío, fue semilla, y esa semilla germinó donde menos lo esperaban, en las tierras de Etiopía, en los desiertos de Egipto, en las montañas del Tíbet, en las selvas de América, en cada rincón donde una chispa del espíritu se negó a morir. Hoy esas chispas se están reconociendo entre sí. Tú, que estás leyendo o escuchando estas palabras, no llegaste aquí por accidente. Llegaste porque tu alma lo pidió, porque fuiste parte de quienes juraron, antes de nacer, que recordarían cuando llegara la hora. Y esa hora es ahora. El despertar no será anunciado por profetas en televisión, ni por líderes en tronos dorados. Será reconocido en los ojos de quienes empiezan a mirar con amor, en la voz de quienes ya no buscan discutir, sino comprender, en el gesto de quienes perdonan porque entienden que el otro nunca fue enemigo, solo reflejo. Esa es la señal del nuevo tiempo, la conciencia unificada. Cuando suficientes almas alcancen esa frecuencia, la tierra misma cambiará, no por magia, sino por resonancia. El clima, la energía, la materia, todo responde a la vibración humana. Y cuando la vibración colectiva sea amor, el mundo dejará de ser un campo de batalla y se convertirá en un jardín. Ese será el verdadero retorno del Edén. No un lugar al que se entra, sino un estado de ser al que se regresa. Las profecías etíopes describen ese futuro no como apocalipsis, sino como restauración. Un renacimiento donde el hombre volverá a vivir en armonía con la creación, donde el conocimiento y la compasión caminarán juntos, donde la ciencia servirá al espíritu y la fe no necesitará templos. En ese tiempo el fuego del arca no se verá, se sentirá. Cada corazón será su lámpara, cada pensamiento su altar. Y cuando la humanidad despierte por completo, comprenderá lo que las montañas de Etiopía siempre supieron, que no hay separación entre Dios y el hombre, entre cielo y tierra, entre espíritu y materia. Todo es uno, todo vibra en una misma nota, la nota de la creación. Esa nota fue llamada de muchas formas: amor, logos, verbo, luz, pero en esencia es lo mismo. Es la voz que dio origen a todo y que hoy vuelve a resonar dentro de ti. Por eso estás aquí, porque algo dentro de ti lo recordó.
No necesitas creer en un dogma ni seguir un ritual. Solo necesitas recordar lo que ya eres, parte del fuego, parte de la luz, parte del todo. Cuando Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, no hablaba en metáforas. Hablaba de una verdad literal. Dentro de cada ser humano hay una chispa de la conciencia divina. El propósito de la vida no es buscar a Dios, es manifestarlo. Y ese propósito está despertando ahora más allá de credos, fronteras o razas. Es la llamada del espíritu a su propia creación, el eco del principio volviendo al uno. Los monjes etíopes enseñan que cuando un ser humano comprende su unidad con Dios, toda la creación se alegra, porque el universo entero está esperando que recordemos. No hay castigo, hay regreso, no hay condena, hay reencuentro. Ese es el mensaje que Etiopía preservó mientras el mundo dormía. No para imponerse como verdad superior, sino para recordarnos que la verdad no pertenece a nadie, porque todos somos parte de ella. El despertar ya comenzó. No habrá vuelta atrás. Lo que fue sellado ha sido abierto. Lo que fue oculto ha sido revelado. Y tú que escuchas, que sientes, que vibras, eres testigo del cumplimiento de la profecía. El fuego ha vuelto a encenderse. Ya no hay que esperar a que el cielo descienda. El cielo está ascendiendo dentro de ti. Esa es la verdadera segunda venida, la del Cristo interior despertando en cada alma humana. El reino ya está aquí. Y su templo eres tú.